Saludos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenidos a nuestro canal Proyecto Geo, Ríos y Medio Ambiente. En esta ocasión utilizamos este canal porque volvemos al tema del río Atoyac. El gobernador Armenta Mier nuevamente ha hecho promesas de millones de pesos, planes y proyectos. Descalifica a cualquier persona que discrepa de su opinión, pero la realidad es que el señor no se asesora, no se instruye y solamente roba cámara para verificar que se mantenga en un rating, en una aprobación que la realidad es que cada vez es menor. El señor en esta ocasión abre la puerta al inicio de la rehabilitación del río Atoyac. Después de casi un año que la presidenta anunció la limpieza, el saneamiento, la rehabilitación de 3 ríos, Ledma, Tula y Atoyac, pues el señor Armenta ahora inicia una campaña una campaña publicitaria para cacarear que va a iniciar los proyectos de rehabilitación. No inicia, sino es descalificando primero. En unos videoclips que salieron expresando su opinión, el señor Armenta Mier, gobernador de Puebla, señala que es vergonzoso ver cómo el río Atoyac nace limpio y se va contaminando. Algo que pareciera como magia. Se contamina de repente como si los municipios no tuvieran nada que ver. Como si la gobernatura que él tiene no estuviera implicada directamente en la contaminación del río Atoyac. Eso es algo que solamente la ignorancia puede ser sostenida, porque basta con conocer la ley para ver que es una responsabilidad de él, una corresponsabilidad con el gobierno federal, el mantener el patrimonio nacional en buen estado. Y en este caso, dada la Constitución y el derecho que tienen los residentes en México a un ambiente limpio, sano y al agua potable, está obligado el señor Armenta a mantener eso. Pero como él trae pleito con las personas del municipio de Huejotzingo y de la localidad de Xamimilulco, pues le da el garrotazo diciendo que el río Atoyac está contaminado porque no hicieron la planta de tratamiento que él quiso hacer hace unos meses. Los argumentos de la comunidad fueron muy sencillos. Usted desea abrir una planta de tratamiento para beneficiar a otras localidades, para beneficiar el complejo industrial que viene de Huejotzingo, para beneficiar a las colonias y a las viviendas que viven lejos de Xamimilulco. Pero todo el excremento, toda la basura, todo el lodo de la planta de tratamiento recaería en esa localidad. Algo que es muy desagradable, sobre todo cuando las personas que viven en Xamimilulco trabajan produciendo en familia. Los productos que se generan en la misma casa, con el agua que pueden tener acceso, lo utilizan para la venta y de eso viven. Sin embargo, el señor gobernador Armenta Mier desconoce la vida de esa localidad. Desconoce para qué se usa el agua, cómo se usa el agua y cómo se descarga el agua.
Su único interés es gastar millones, porque cada vez que gastan en mega obras, logran recuperarlos. Para que entendamos esa frase de que da vergüenza ver cómo nace el agua limpia que ingresa al río Atoyac y luego se contamina, yo quiero que observemos este videoclip que personalmente grabé, donde nace el río Chochiac, que es uno de los que él está hablando sin mencionar. El río Chochiac nace en San Lorenzo, Chaucingo, y desemboca en el río Atoyac, muy cerca de la colindancia de Nativitas en el estado de Tlaxcala. Atraviesa por varias localidades, pasa cerca del corredor industrial Quetzalcóatl, pasa cerca de Chalmimilulco y finalmente entra como un canal al río Atoyac. El río nace cristalino y muere negro. Inicia, o se puede observar, porque el punto que nosotros usamos fue el puente Caracol, y a medio kilómetro lineal, más o menos a 1 kilómetro siguiendo la trayectoria del río, este río ya es una cloaca. Este río ya es negro. ¿Por qué es negro? ¿Por qué está? Hace más de 10 años, el gobernador Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, inauguró una planta de tratamiento en San Lorenzo, Chaucingo. En esa ocasión, las aguas residuales iban a ser utilizadas para la siembra, 32 hectáreas. Al día de hoy nunca se ha hecho. Así que la práctica común de descargar todo el excremento, todos los desperdicios en el río, ahí se tienen. Y así todas las localidades por donde atraviesa el río Chochiac va recogiendo el excremento. Pero la responsabilidad es del gobierno federal, estatal, municipal. Hay complicidad de cada una de esas partes. Porque si se inaugura una planta de tratamiento para utilizar el agua como sistema de riego, ¿por qué entonces se echa al río sin haber sido tratada debidamente? Ese es el problema que el señor Armenta no ve. Lo único que ve son los millones de pesos, que van a estar en sus manos. Vamos a ver cuántos se utilizan realmente en la limpieza del río Atoyac o cuántos desaparecen, porque eso es muy común en la 4T. Se inicia un megaproyecto y desaparecen. Yo quiero que observemos los videoclips de cómo el río Chochiac va naciendo, se va desarrollando y finalmente llega al río Atoyac. Gracias, y comparemos lo que vemos con lo que el señor Armenta Mier dice en sus comunicados de prensa. Gracias por estar con nosotros. Río Chochiac. El nombre de este lugar es el Puente Caracol y está a la entrada de la cabecera municipal. Desde aquí estamos mirando el río hacia abajo. Observen que esto es un río realmente vivo. Este es un río importante, dado que tanto las organizaciones no gubernamentales como el propio gobierno reconocen que este río acarrea un gran contenido de contaminantes, ya sea excrementos como de metales pesados, porque atraviesa varios municipios, varias juntas auxiliares y sobre todo la planta industrial Quetzalcóatl, que además agrupa un corredor.
tenemos frente a nosotros el río Chochiac. Para sorpresa nuestra, es un río cristalino, transparente, con mucho movimiento. Es un río que está vivo. Dada la información que tenemos a la mano, podemos decir que la contaminación, por lo menos en este lugar donde estamos nosotros en este momento, aquí no está contaminado el río. Esto es un río que proviene de bosques, un río rural y que no tiene excremento. Observen, las aguas son cristalinas. Y este lugar donde estamos presenta además una planicie realmente bella, verde, y el río la atraviesa de manera zigzagueante, dándole vida a la zona. La comunidad ha respetado mucho este lugar y se puede observar la belleza, los vegetales y el agua cristalina. Algo sorprendente porque tenemos la evidencia, y la veremos más adelante, donde el río se transforma en una cloaca. Pero por lo menos a la entrada del municipio, de la cabecera municipal, mejor dicho, el río es limpio. El río se encuentra de manera cristalina, algo que debe ser apreciado y protegido, porque tan pronto sale de aquí, ya no es el mismo. Cruzamos la cabecera municipal de San Lorenzo Chautzingo, y para tristeza nuestra, no sorpresa, porque ya lo hemos descubierto en otros ríos de la zona, a 1 kilómetro de haber caminado y probablemente 1,5 kilómetros que haya transitado el río de manera tortuosa, el agua ya está gris, negra y llena de sedimentos que demuestran una evidente contaminación. El río ya está lleno de excrementos, ha perdido toda su transparencia en menos de 1 kilómetro. Aquí no hay industrias que demuestren que se están echando metales pesados en el río. Lo que hay es una organización del sistema de alcantarillado donde, con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales, se descarga el excremento en el río. Estamos a la salida, van a observar el puente a la salida de la cabecera municipal, y a los costados en la ribera se pueden observar registros de agua y se pueden observar cómo el excremento se descarga en el río. Estamos tratando de filmar a través de los árboles, pero ahí hay una descarga de las alcantarillas con aguas negras, sucias, con excremento. Esto es un elemento común en todos los municipios. El río es visto como una cloaca.